Bienvenidos geoexploradores. Decidimos grabar justamente de nuevo el evento de Jurassic Park 2021 porque muchos estaban preguntando por la transmisión. Me presento, yo soy Adriana Miranda, soy paleontóloga egresada de la UNAM, también profesora de la Facultad de Ciencias y directora de GeoExplora. Y están con nosotros pues nuestros invitados especiales, René Hernández Rivera, del Instituto de Geología, Ricardo Servín Pichardo de la Facultad de Ciencias, que pues son grandes paleontólogos, ya expertos en dinosaurios, y pues yo he tenido la fortuna de que pues son mis colegas ya durante mi trayectoria también en la UNAM. Los tres somos profesores en la Facultad de Ciencias. Quiero darles la bienvenida y bueno, esta plática es pensando que si en algún momento dado se vuelve a grabar Jurassic Park en este año 2021, qué modificaciones se tendrían que hacer al respecto con los avances que hay en la ciencia, con los avances que hay en la tecnología y con los nuevos descubrimientos que se han hecho en dinosaurios. Y bueno, les voy a presentar una pequeña presentación acá en la pantalla para que nos vayamos guiando en nuestra plática. Bueno, pues nosotros somos los paleontólogos que vamos a estar hablando de Jurassic Park 2021. Y bueno, la primera pregunta que quisiera hacerles a los invitados es ¿qué significa para ustedes Jurassic Park? Y bueno, puse esta imagen de la película, que es cuando el paleontólogo Graham, el doctor Graham, se encuentra por primera vez en vivo a un dinosaurio ya de carne y hueso, respirando, y pues la emoción que él siente cuando ve al dinosaurio, ¿no? Hasta se le pone en la pancita y ve cómo respira, y pues la cara lo dice todo, parece un niño con juguete nuevo, ¿no? Yo quisiera preguntarles a ustedes, René, para ti, ¿qué es Jurassic Park? Bueno, para mí, Jurassic Park, y primero hacer la aclaración, es una película, así padrísima, que ayudó en su momento a dar a conocer los últimos descubrimientos muy importantes que se habían realizado en dinosaurios para ese año, para 1993. Por eso es que les digo, veanla como película, porque si le queremos encontrar errores o cosas que va a tener muchos, igual que todas las películas, acuérdense que las que están basadas en libros no son tan ricas como la lectura, son totalmente distintas, pero para mí tienen esa importancia que te comento. Otra vez volvió a hacer que los dinosaurios, la gente volviera hacia ellos, que es lo nuevo que se está descubriendo, que eso es lo bueno que tiene la película. Hay que verlo también de esa manera. Pone muchas cosas que la mayoría no sabía acerca de los dinosaurios. Uno de ellos que a mí me gusta mucho, especialmente cuando termina la película, que no fue como que por el mismo final, es la importancia que en ese entonces tenían los dinosaurios. Si se acuerdan, cuando se van alejando de la isla en el helicóptero, se ven aves. Es que eso era la importancia en ese momento, de lo más importante, que los dinosaurios no desaparecieron totalmente, sino que un grupo de ellos, los maniraptores, precisamente a los cuales pertenecen los velociraptors, dieron origen a las aves. Entonces, te pones a ver todo eso, la película tiene mucho que decirnos acerca de los descubrimientos de dinosaurios para ese entonces, para 1993. Okay, gracias, René. Ricardo, para ti, ¿qué significa la película de Jurassic Park? Bueno, antes que otra cosa, muchas gracias por la invitación. Saludos nuevamente a toda la audiencia que nos escucha. Pues para mí Parque Jurásico fue, digamos que una de las películas que más me marcaron desde que yo las vi en el ámbito de los dinosaurios. Yo era muy niño, tenía 6 años cuando se estrenó Parque Jurásico
y fue, digamos, la primera película en donde pude ver a los dinosaurios como animales, ¿no? Independientemente de que haya críticas de que si son exactamente apegados o no a la ciencia, yo ya había visto muchas otras películas antes, ¿no? De eso, pero eran más con tintes ficticios, con tintes infantiles, etcétera, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, las películas como Pie Pequeño, incluso El Cavernícola de Ringo Starr y demás, pero en esta ocasión pues ya se veían en esta película los dinosaurios como si fuesen animales, ¿no? Entonces eso a mí me impactó mucho, el hecho de que se usaran efectos digitales muy novedosos. Uno no estaba seguro de que si lo que estaba viendo ahí de verdad estaba ahí o qué pasaba, ¿no? No entendía yo cuando era niño del todo cómo se había hecho, y también a mí me dejó muy interesado en aprender más, no solamente de los dinosaurios, sino acerca de quiénes eran esas personas que los estudiaban, en este caso los paleontólogos, porque sí lo mencionan en la película, ¿no? El paleontólogo, la paleobotánica, etcétera. Entonces eso también fue para mí, digamos, algo muy positivo que me dejó Parque Jurásico, y que todavía me atrevo a decir que pues años después de que se dio el estreno, y sobre todo después de que yo la vi por primera vez, pues la sigo disfrutando como si fuera el día que me topé por primera vez con esta joya. Sí, exacto. Bueno, para aquellos que no sepan estos detalles, Jurassic Park obviamente fue filmado por Steven Spielberg, que es un gran director, ¿no? Esta fue una de sus joyas. Se estrenó el 11 de junio de 1993 y bueno, está basado en el libro homónimo de Michael Crichton, y fue grabada la mayor parte en California y en Hawái entre agosto y noviembre de 1992, y bueno, fue una de las películas que recaudó más dinero de un montón de películas en Hollywood, ¿no? 900 millones de dólares, y era la película con mayor recaudación hasta que llegó Titanic. Y bueno, sí, como dice Ricardo, de las novedades que tuvo esta película fueron ciertamente los efectos especiales que tuvieron, ¿no? Por primera vez se animaban por computadora un montón de dinosaurios y les dieron vida de una manera tan real. Y bueno, la música también fue un gran acierto, y obviamente la dirección de Steven Spielberg, asociado también a el asesoramiento científico que tuvieron, porque sí, hubo paleontólogos detrás de esta película. Algunos de los que sabemos, pues fue Jack Horner, y ¿quién más era, René? ¿Te acuerdas? Robert Baker. Siempre se me olvida, Bob Baker. Y mira, Robert Baker, sí, Bob Baker. Bueno que también lo mencionas, Adriana, él fue súper importante, ¿eh? Fue de los primeros paleontólogos en proponer precisamente que los dinosaurios eran, ojo, de sangre caliente, vamos a decirlo así, y más allá que tenían un metabolismo que podían controlar la temperatura de su cuerpo, y fue también el primero que propuso que los dinosaurios tenían características propias que los podían separar como un clado, como una clase. Ya no son reptiles. Los dinosaurios tienen su propia clase llamada clase dinosauria. Ese también es otra cosa que hizo Bob Baker. Y Jack Horner, él es de los paleontólogos que se ha encontrado lo que él quiso encontrarse. Nidos con embriones adentro, los lugares en donde iban precisamente a depositar las madres dinosaurios, los picos de pato, Mayasauria, y también comprobó que eran sitios de anidación repetitivos. Después se encontró uno de los tiranosaurios más completos del mundo, y fue el que, ahorita que estamos viendo la película, también apoyó a varios estudiantes, entre ellos a la doctora Mary Schweitzer, que ya encontró en algunos huesos, por un tratamiento muy difícil, no crean que no es de la noche a la mañana, que hay restos y proteínas originales de los dinosaurios. De la importancia de ellos dos. Okay. Muchas gracias, René. Bueno, dentro de los temas que queremos tocar para ver cómo ha cambiado nuestra visión de los dinosaurios, obviamente el primeritito es el aspecto. ¿Cómo ha cambiado el aspecto de estos que en un principio creíamos que eran unas lagartijotas gigantes, ¿no? Y ahora pues ya es algo totalmente
diferente lo que vemos, ¿no? Podemos ver un concepto de los 1800, de los 1900, es totalmente diferente a lo que vemos hoy en día de un dinosaurio. Y creo, y bueno, agarramos 3 ejemplos que son como icónicos, ¿no? Velociraptor, Dilophosaurus y Saurópodos, y vamos a empezar con este primero. René, si hoy filmaran de nuevo Jurassic Park en el 2021, ¿cómo sería Velociraptor? Yo te pongo aquí la escena donde están los niños aterrados en la cocina y están ahí los Velociraptors cazándolos. ¿Cómo los veríamos? ¿Cómo los tendríamos que poner hoy en la película si la filmaran de nuevo? Es que precisamente, Adriana, como habías dicho al principio, todos los cambios se basan en los nuevos descubrimientos que se han realizado. Por ejemplo, el Velociraptor, para la película, lo modificaron de tamaño, porque él siempre anda entre 1.8 metros de longitud. Ese es el promedio que tienen. En la película lo hicieron de 6 metros. Y eso también me llega a otra anécdota. No, pues claro, lo tienen que ser para la película, ¿no? De que Jim Kirtland, basado en un descubrimiento de un amigo suyo, después describió uno que se llama Utahraptor, que es exactamente como debería de ser el de la película. O sea, ¿sí? De hecho, Steven Spielberg, yo me llevo bien con Jim, claro que les dijo, ¿no? Oigan, yo lo hice, pero ustedes lo encontraron. Qué bueno, ¿no? Y la otra es de que la posición que ellos le ponen, sobre todo de las manos en la película, claro, pues es para hacerlo que pueda maniobrar y abrir puertas. No, no puede. Sí, el máximo cambio que se ha descubierto es que no camina con las manos como zombie. No puede. Pero ya si ahí en la película se lo ponen y casi el dedo ponible como lo tenemos nosotros, que también es difícil. ¿Por qué? Porque los metacarpos, estos huesitos de aquí, no lo permiten. Él tenía que ir así, en esa posición. Y la otra es de que tendría que ser emplumado. ¿Por qué? Ya se han descubierto muchos dinosaurios relacionados con el Velociraptor que tienen en el registro fósil, precisamente, ojo, algún tipo de plumaje. No estoy diciendo plumas como las que conocemos. En el desarrollo de las plumas, desde un filamento hasta pasando a la pluma que conocemos nosotros en las aves actuales. Hay varios estadios. Y se descubrió por una razón. Mark Norrell, el del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, que llevó a cabo varias expediciones en Mongolia, un día revisando en el museo el material que ellos habían descubierto y habían traído de Mongolia, abrió una gaveta, saca una caja y ahí se encuentra la ulna, este huesito de aquí, de Velociraptor. Y se da cuenta de que tenía agujeros en donde se insertaban precisamente las plumas del ejemplar. Entonces eso también es lo que se cambiaría. Lo demás no cambia mucho, solo acuérdense de una cosa, de que la cola sí va levantada y es paralela al piso y actúa como un timón porque también proporcionaba contrapeso al ejemplar, ¿sí? Porque no se fuera de cabeza, así como los niños, ¿no? Que se van de cabeza. O sea, todo eso hace que si ustedes ahora se imaginan cómo deberían ser esos cambios, entonces serían en las manos, así como les digo, con plumas, ¿sí? Y la cola paralela al piso. Y eso te da una, sobre todo, que lo veas dinámico al ejemplar. Más de lo que está ahí, Sí, porque ahí lo ponen dinámico, pero así como que no con la elegancia que debe de tener el ejemplar. A eso me refiero. Era elegantísimo, sí, era delgadito. Y sobre todo, de que si era feroz, sí. Lo que sí también les digo a todos los escuchas, ojo, los parámetros de cuál es más feroz, si o el tirano. Ahora está muy de moda el Spinosaurus. Esos parámetros, acuérdense, los ponemos los humanos. A lo mejor para ti algo que es feroz, para mí no. Algo que a ti te da miedo en la película, otro cuate estaba
carcajeándose, ¿no? Y el otro muerto del miedo y el otro ahí hasta con las palomitas, pues no, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. Ok, perfecto. Bueno, otro dinosaurio que también ha cambiado muchísimo su aspecto después de justamente la película, ¿no? Es Brachiosaurus. Richie, ¿nos podrías decir cómo tendrían que ilustrar, ejemplificar ahora un Brachiosaurus en el 2021? ¿Cómo ha cambiado su aspecto? Claro, nada más sí quisiera también agregar un poquito antes de eso que a veces las personas creen que el aspecto pues nada más cambia porque sí, ¿no? Y no, en realidad no, mucho de esto está basado también con los nuevos descubrimientos que se hagan y sobre todo también con el entendimiento mejorado, por así decirlo, de lo que nosotros sabemos de los animales, como por ejemplo que en los dinosaurios como Brachiosaurus, que son los comúnmente llamados cuellos largos, los saurópodos, ellos, pues, tanto sus cuellos como sus colas eran alargadas proporcionalmente con el tamaño de su cuerpo, pero, por ejemplo, a ellos típicamente se les reconstruía con un cuello así totalmente erguido, que es lo que luego nosotros le llamamos a manera casi de broma la posición de cisne, y si ustedes ven, el Brachiosaurio del Parque Jurásico así está, ¿no? El cuello lo tiene totalmente erguido y se ha visto en los últimos años que quizá esa posición no sea tan adecuada anatómicamente hablando, porque las vértebras de estos dinosaurios quizás hasta se lastimarían teniendo esa posición así como que tan erguida. Entonces, una es esa, ¿no? Se ve que, por ejemplo, Brachiosaurus sí llevaba así como que una estructura hacia arriba de su cuello, pero quizá más en diagonal, no tan levantada. Eso por una parte, ¿no? Otra, esta imagen es muy icónica, ¿no? Y de hecho es la que nos recibe a los paleontólogos cuando llegan al parque y a nosotros también cuando lo estamos viendo la película. Y ustedes se dan cuenta, siempre ha sido muy polémico decir si sí se habrían levantado de esa forma o no. Incluso también hay un montaje muy interesante de un dinosaurio de cuello largo en el Museo de Historia Natural de Nueva York, en donde quienes lo montaron así hasta reconocen que hay cierta expectativa al respecto. Pero si ustedes ven, por ejemplo, ese dinosaurio así tiene las manos muy recogidas. Yo siempre digo que es casi como los bracitos de un elefante de circo, ¿no? Que así lo hacían. Entonces, estos dinosaurios sabemos que por lo mismo de sus tamaños y sus posturas, los huesos de sus brazos tendían a darles una posición bastante rígida. No es que no los pudieran doblar, pero así como que hacer esos movimientos eran así como que muy difíciles para ellos. No estamos, como digo, seguros si se hubiera podido levantar de esa forma. No todos parece ser que tenían esa posibilidad. El peso de dinosaurios como Brachiosaurus como que se localizaba un poco más hacia el centro del cuerpo con tendencia hacia adelante. Entonces eso tal vez ya sería una implicación complicada para permitir que se levantara. Además de que si ustedes ven esa escena es curiosísima porque el dinosaurio se levanta en dos patas y de todos modos el cuello lo está encorvando. O sea, uno pensaría que se levanta para alcanzar más alto y pues ahí vemos que en realidad no. Otros detalles también, ¿no? Como por ejemplo ya más específicos como la forma de las manos, que tendría que tenerlas así como en forma casi de herradura y demás. Y también la cuestión incluso de lo que nosotros vemos, no es en esta escena propiamente, pero cuando están jugando con él en las ramas del árbol, ¿no? De que, ay, que te voy a dar y que hasta le estornuda a la niña. Sabemos ahora, por ejemplo, que incluso lo que se llaman los nostrilos, que son los hoyuelos de la nariz, el dinosaurio se le reconstruían antes en esta parte de acá arriba porque tiene unos grandes huecos en el cráneo que hacía suponer que incluso estos dinosaurios, aunque suene raro a esto, pensaban antes, hace muchas décadas pensaban que estos dinosaurios tan grandes que eran quizá pudieron haber tenido modos anfibios por lo pesados que debieron haber sido y pensaban que casi era como su snorkel, nada más sacando su cabecita o nada más esta partecita y ya respiraba, ¿no? Pero no, ahora se ha visto también desde más o menos la década de los 2000 que quizá tendría así como que unos conductos que bajaran más hacia la parte del hocico en referencia a lo que nosotros llamamos los nostrilos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, sí ha habido cambios también bastante significativos en cuanto al aspecto de este dinosaurio, aunque eso sí lo quiero también aclarar muy a manera personal, pues independientemente de eso, pues la escena sigue siendo pues así como que muy encantadora, ¿no? Para no quitarle tampoco su mérito. Cierto, sí. De hecho, por eso la pusimos aquí, porque es como ya hay una imagen icónica, ¿no? De Jurassic Park. Claro. Bueno, pues otro dinosaurio que también ha cambiado muchísimo nuestra manera de verlo es Dilophosaurus, ¿no? Que de hecho fue la portada del Scientific American de enero de 2021 por los descubrimientos que han hallado sobre este dinosaurio. Entonces,
¿Alguno de los dos que quiera comentar sobre Dilophosaurus? Bueno, decía en la película, le hicieron al revés. Del velociraptor se lo redujeron de tamaño. Y ahí lo más importante pues, es que sí se han descubierto varios ejemplares. Este es de la formación Cayenta en Arizona. Y lo más significativo son los descrestas, ¿sí? Que lleva aquí en la cabeza. Y se tomaron ahí una superlicencia porque le pusieron el abanico que abre. Sí, precisamente, pues, esa es la licencia, ¿no? Para espantar y aterrorizar al cuate ese que se robó los embriones. No se ha demostrado esto, por más que queramos, porque para hacer que tú pongas esa corona, tenías que tener en los huesos, en los primeros de aquí, de las primeras vértebras del cuello, y en la parte posterior del cráneo, las inserciones musculares para eso. Y eso es muy fácil de verlo. Si ustedes ven su uñita, ¿sí? Ven cómo hay una línea en donde se ve cómo va creciendo nuestra uña. Así de fácil. Tiene que tener una inserción muscular para tener ese tipo de estructuras. Y no se ha logrado hacer, ¿no? La otra es de que también lo que sucedió con este organismo es que tenían unos huesos también carpales que solo le permitían hacia adelante, así, nada más. Esa posición de zombie está no en todos los dinosaurios, dependiendo del dinosaurio, de la familia, del grupo, cambia mucho la posición de las manos, no se casen con una sola posición, varían muchísimo. Yo creo que también de los que siempre tienen esa posición son los iguanodontes con el dedo like, ese que siempre va así, hacia arriba. En cambio hay otros que sí te dicen que tenían que tener no esa posición de zombie, ¿sí? O sea, no así caídos totalmente, no se puede. ¿Sí? Es como si te hubieras quebrado a la mano. Sino tienes que tener una posición que precisamente vaya acorde, ¿sí? Hasta así también se podría. Pero no así quebrada. Y la parte pues, es que pues, era también de los dinosaurios que llamaban mucho la atención por las crestas, pero sí está basado en el descubrimiento de varios ejemplares, en la formación Cayenta, allá en Arizona. Ok. Richie, ¿quieres aportar algo de Dilophosaurus? Sí, aquí también esto me permite ligarlo un poquito con el tema de las huellas que a mí me gustan mucho. Se han encontrado, por ejemplo, una serie de huellas que presumiblemente pudieron haber sido generadas por dinosaurios como Dilophosaurus o afines, y esto indicaría quizá que pudieron haber frecuentado quizá cuerpos de agua, y eso junto con la forma de la dentadura, que ustedes ven tiene unos dientes que se le ven así como que bastante alargados, algunos paleontólogos ha llevado a que supongan que quizás hasta hubiesen podido ser dinosaurios pescadores. Eso le llamamos ictiófago, que comiera peces, por ejemplo. Otra, respecto a las investigaciones que se hicieron y se publicaron el año pasado, se dijo que quizás hasta la forma de la cresta sería diferente. Quizás no sería así como que tan planita como la vemos, que luego yo le digo a los niños que es como mi sombrero, como el ala de mi sombrero, así vista lateralmente. Quizá no, quizás sea un poquito más amplia, porque se ha visto que los materiales originales, los cráneos originales en donde se describió este dinosaurio, estaban muy reconstruidos por yeso, y como que nunca quedó muy claro qué tanto, y ahora con las nuevas descripciones parece ser que hasta eso también cambiaría, sumado también a que quizá hasta este dinosaurio pudo haber tenido ya ciertos tipos de plumaje del tipo de los filamentos, porque como decía el maestro René hace rato, no todos los dinosaurios tenían plumas así como de águila o de pavo real, ¿no? Sino que si nosotros incluso vemos a las aves actuales, muchas, sobre todo también cuando son polluelos, tienen incluso unas plumas que hasta parecen pelitos, entonces es lo que nosotros llamamos plumas filamentosas, y se encontraron unas huellas de un dinosaurio que posiblemente pudo haber sido uno como Dilophosaurus, en donde el dinosaurio está en cuclillas, está agachado, incluso dejó impresiones de lo que era su pancita,
y ahí bueno, parte de la cadera, no nada más la pancita, ¿no? Sino como que parte de la cadera ahí abajo y sus patitas, y pareciera que cerca de lo que sería el vientre también dejó impresiones pareciera filamentosas. Entonces algunos paleontólogos han opinado que quizá ya desde este grupo de dinosaurios podríamos incluso pensar en que pudiéramos ver este tipo de plumaje con base en el registro fósil, ¿no? Y la otra, Adri, que también, ¿te acuerdas que fue muy popular lo de aventar veneno? Sí, no, también esa es una superlicencia. Sí se había propuesto, incluso los primeros paleontólogos, pero no, mira, para que tú tengas ese tipo de pruebas, no tienes que tener un solo diente, ni un solo cráneo, tienes que tener varios, pero aparte, también, como lo estamos diciendo, que se manifieste, que tenga la estructura, sería un canal a lo largo de todo el diente para poder demostrar eso. Y no vas a encontrar la glándula de veneno, sí, porque no se preserva. Ok, pues sí son partes blandas que muy pocas veces podemos ver en el registro fósil, ¿no? Entonces, Velociraptor se pasaron de tamaño y Dilophosaurus les faltó, ¿no? Sí, por lo que hay en el registro fósil. Sí, porque en el tamaño promedio de ellos es de 7 a 7.5 metros de longitud. Wow. Sí, en cambio, aquí me lo hicieron más chiquito. Sí, porque yo no cabía en el coche. Exacto. Bueno, otra cosa que también ha cambiado muchísimo con respecto a los avances en la ciencia en general es la manera en que creemos que se movían estos organismos, ¿no? Recordemos que pues los únicos sobrevivientes que tenemos hoy en día pues son las aves, ¿no? Y bueno, con base a lo mejor en las aves sabemos cómo se pudieron haber movido, pero también con base en algo bien interesante que es el estudio de las huellas que nos permiten conocer un poco cómo fueron los movimientos de estos organismos. Y bueno, en la película, no sé si se acuerdan, hay una escena que también es así polémica, por así decirlo, en donde T-Rex justamente pues va ahí echando carreras con el coche y hasta lo podemos ver como se ve en la imagen en el espejo retrovisor, ¿no? Y por más que le mete cuarta, quinta, pues ahí va bien veloz el T-Rex atrás de ellos. Y pues bueno, la pregunta es ¿cómo se movían? ¿Eran capaces de hacer estas supercarreras? En el caso, por ejemplo, de Tyrannosaurus Rex, Richie, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué dicen las huellas? Pues sí, precisamente las huellas han sido, digamos, el tipo de fósil por excelencia utilizado para determinar las cuestiones del desplazamiento de los dinosaurios, porque con ellas, con base en la disposición de las huellas, la serie consecutiva de pasos que nosotros, o de pisadas que nosotros llamamos rastros, puedes saber con algunos cálculos relativamente sencillos y las mediciones que realices, por ejemplo, si el animal iba caminando, trotando o incluso corriendo. Se han encontrado incluso rastros de dinosaurios presumiblemente cojeando, etcétera, ¿no? Si viajaban juntos, etcétera, ¿no? Y en el caso de tiranosaurios, precisamente en el momento en el que se filmó Parque Jurásico, no había un registro muy importante de huellas atribuidas a tiranosaurios, hay que decirlo. De hecho, sí hay unas huellas una huella muy grande, casi de 90 centímetros, que se atribuye posiblemente a que la generó un tiranosaurio Rex, por la edad que tiene y la zona en donde se encontró, pero esta huella incluso se publicó un poco después de que se hizo la película. El punto es que por mucho tiempo ha habido así como que un hueco de información porque no hay suficientes rastros, la serie de pasos para determinar el movimiento de los tiranosaurios. Se han encontrado algunos que también incluso son de parientes del tiranosaurio Rex, pero más pequeños, y específicamente no muestran o no demuestran por sí mismos velocidades excepcionalmente grandes, ¿no? Como lo ponen en la película. Y también por ahí hay algunas huellas atribuidas a posibles tiranosaurios, aunque son un poco dudosas, que si de verdad son de un carnívoro como tal, pero tampoco muestran así como que velocidades muy elevadas en ese sentido. Hay que decir que, y para eso me va a ayudar aquí mi amigo, déjenme presumirles que este juguete yo lo tengo desde que salió la primera película, fue mi regalo de Día de Reyes de 1994. Entonces, por ejemplo, los tiranosaurios sí tienen ciertas adaptaciones anatómicas o ciertas características anatómicas que les hubieran podido tener cierto desplazamiento de carrera, o de corredores. Por ejemplo,
ejemplo, aquí en estos huesos que se llaman los metatarsos, que son estos que están aquí alargados, aquí no los vemos, pero si nosotros los viéramos, tienen 3 y el de en medio está muy comprimido por los de al lado y eso le llaman el arto metatarso, y algunos paleontólogos opinan que eso es una adaptación que les pudo haber servido casi como una especie de resorteo a la hora de que ellos se desplazaran y posiblemente eso ayudara. Pero eso no nos resuelve si realmente corrían a las velocidades que nosotros vemos en Parque Jurásico. Y allá por mediados de los años 2000 hubo investigaciones que precisamente se enfocaron en eso y casi lo que hicieron fue escalar la capacidad de correr de un dinosaurio tomando como modelo un ave, casi un pollo, así. ¿Qué pasaría si un pollo de más de 5 toneladas o 6 toneladas corriera ahí? Vamos a ver qué pasaría, ¿no? Entonces el estudio reveló que los tiranosaurios muy pequeños o de formas medianas sí pudieron haber tenido cierta capacidad de correr, sobre todo los más jóvenes, por ejemplo. Formas medianas todavía un poquito. Formas muy grandes, ya no, porque eso requeriría que prácticamente más de la mitad de su musculatura la tuvieran en las piernas y eso es imposible. Entonces, es posible que, como digo, a una edad muy temprana o formas un poquito más pequeñas, sí hubieran podido tener cierta capacidad para hacerlo, pero a las velocidades y de la forma que nos lo ponen en la película, eso pues sí está totalmente alejado, ¿no?, de lo que ahora sabemos. Y nada más una cosa adicional, un dato. Si ustedes ven como curiosidad para que vayan y le pongan ahorita que termine que terminen de ver la plática, si ustedes ven esa escena, cuando un tiranosaurio, bueno, cuando un animal en general corre, siempre, al menos por una fracción de segundo, sus pies van a estar en el aire. Ajá. Si se acuerdan de ese capítulo de Malcolm, el del medio, cuando el papá de Malcolm está ahí nada más viendo si el competidor sí está trotando, está corriendo y se da cuenta que los 2 pies los tienen en el aire, eso es verdad, o sea, en algún momento al menos sí se tiene que ver eso. Y si ustedes revisan esa escena de Parque Jurásico, el Tyrannosaurus Rex en todo momento está caminando muy rápido, está como que muy forzado el movimiento de que el jeep va tan rápido y el tiranosaurio va así, pero realmente eso se dio cuenta un paleontólogo, eso sí fue cierto y está descrito en un libro en donde después de tanto quebrarse la cabeza alguien se dio cuenta que en realidad el dinosaurio no está corriendo en esa escena. Wow. Bueno, y también... Lo más importante, Adriana, ojo, con los huesos, tú dices qué animal es, pero no el comportamiento. Para eso sirven las pisadas. Si las pisadas son importantes, es muy difícil de estudiarlas, pero nos dan más información del comportamiento, si caminaban en manada, si eran solitarios, si cazaban. Todo eso lo puedes ver en las pisadas. Es muy importante el estudio de la dinoignología. O dinosaurionitas, como le llaman ahora. Cierto. También otra cosa que les quería comentar es que en la película que hicieron de detrás de cámaras de Jurassic Park, los que estaban a cargo de la animación por medio de computadora, pues no sabían cómo poner al T-Rex corriendo, ¿no? Y entonces fueron con los paleontólogos y le dijeron, pues ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo hacemos que esta cosa de, no sé, 5 toneladas corra? Y los paleontólogos así, pues es que hay que estudiar las huellas y hay que ver dónde hay huellas y pues era así como un estudio que pudiera respaldar esto y bueno, pues los animadores no tenían tiempo y pues se pusieron ahí a hacer pruebas de cómo pudieran correr el T-Rex, se lo mostraron a los paleontólogos y los paleontólogos dijeron, no, pues no está mal, sí, nos gusta, ¿no? O sea, se tuvieron que poner a innovar porque en ese momento tampoco había mucho desarrollo sobre el estudio de las huellas como nos estaba diciendo Ricardo, ¿no? Y bueno, otra cosa que vemos de repente también ahí en la peli es los gallimimus, ¿no? Bueno, no es correcto manada, no sé si parvada, una parvada de gallimimus ahí corriendo y súper veloces, ¿no? Que nos hace pensar también qué tan veloces eran esos dinosaurios. Mira, los promedios de velocidad sí se han propuesto, pero no basados en un solo rastro, es en varios, para no cometer errores. Y también lo que te decía hace rato, dependiendo del paleontólogo, aunque sí hay fórmulas para hacerlo, te varía mucho, porque también toman en cuenta la altura de la cadera, la zancada, y lo podemos ver en nosotros, ¿no? Cuando tú caminas a paso lento, el tipo de zancada es distinto, y tu paso también. En cambio, cuando corres, ¿te acuerdas? Es más amplio, y también no apoyas todo el pie, sino nada más las puntas. Entonces, todo eso tienes que tomar en cuenta. Por eso, otra vez regresamos a las pisadas para saber el tipo de velocidad. Y entonces aquí lo que se usa es
que el paso era lento, paso rápido y tal vez por lo mucho trotando, pero no corriendo. Richie. Sí, ciertamente por mucho tiempo ha estado esa cuestión, ¿no? De que si los dinosaurios pudieron incluso llegar a correr, tal como nos lo ponen en la película. Y pues, hay algunos paleontólogos que comentan que más del 90% de los rastros encontrados en todo el registro fósil conocido hasta ahora, la gran mayoría de estos rastros indican desplazamientos de tipo caminata. Ajá, la gran mayoría indican eso, ¿no? Ojo, eso no quiere decir que los dinosaurios realmente no pudiesen correr. De hecho, en algún momento sí se llegó incluso a proponer que con base en eso, los dinosaurios fisiológicamente hubiesen sido incapaces de correr o desplazarse rápido, lo cual no es necesariamente cierto, porque vemos que la anatomía sí se los hubiera permitido como tal. Pero en algunos casos, huellas atribuidas precisamente a dinosaurios como estos, como los dinosaurios del tipo del Gallimimus, que son los que conocemos como los ornitomímidos, que quiere decir imitadores de aves, o algunos les llaman imitadores de avestruz por la estructura general que tienen sus cuerpos. Si ustedes los ven, son muy similares a un avestruz, solo quítenle la cola larga y acá es que tienes una dinoavestruz, ¿no? Entonces, en algunos rastros atribuidos a estos dinosaurios, se ve que sí pudieron haber tenido velocidades altas que coincidirían con el desplazamiento de tipo carrera o que iban corriendo en algún momento. Se han encontrado, por ejemplo, también en algunos casos, lo que nosotros conocemos como grandes acumulaciones de varios individuos de estos dinosaurios, incluso de diferentes edades, en un mismo sitio, en lo que, bueno, pues, siempre encontrar ese tipo de cosas nos mete a veces en ciertas dificultades interpretativas, porque el que te encuentres muchos esqueletos ahí no quiere decir que per se vivieran todos juntos ahí, ¿no? Solamente que se murieron juntos, etcétera. Pero bueno, independientemente de eso, pudiera ser factible que escenas como la que estamos viendo aquí, sí se hubiesen podido llegar a dar en un momento dado. Y sobre todo también hace unos años, bueno, eso fue en los 80, a mediados de los 80, se describieron, por ejemplo, algunas huellas en Australia que parecían describir un patrón como lo que nosotros vemos en esa película, de que las huellas de un gran carnívoro indicaban que salió un dinosaurio grande y que casi dinosaurios pequeños, muy pequeños, como el tamaño de una gallina, incluso algunos, salieron corriendo todos al mismo tiempo, y eso decían que era un ejemplo de una estampida de dinosaurios, aunque pues la ciencia también tiene distintas interpretaciones, y ahora sí, hace unos años, como por 2013, otros paleontólogos dijeron que tal vez eso no era una estampida de unos dinosaurios, que tal vez eran dinosaurios que pasaron en diferentes momentos y que quizá incluso esos terrenos que ellos pisaron quizá estaban ciertamente bajo determinada profundidad de agua, casi eran dinosaurios que estaban chapoteando en vez de ir corriendo, ¿no? Y que quizá las huellas de carnívoro grande no eran de carnívoro grande, eran de otro tipo de dinosaurio, ¿no? Entonces, bueno, pues ni modo, son propuestas alternativas que a lo mejor no a todos les gustan, pero pues así es esto de los descubrimientos científicos. Y regresando a lo del si eran tan veloces, parece ser que algunos dinosaurios, como por ejemplo estos, sí pudieron haberlo sido, sobre todo si ustedes ven la película, se nota muy bien la proporción de sus piernas, que la parte de la rodilla, bueno, del equivalente a la rodilla, porque ellos no tenían rodilla como tal, hacia abajo, lo que sería la pierna respecto al muslo, es muy grande la diferencia proporcional, y eso nos indicaría dinosaurios corredores, sumando a que ellos también tenían el artrometatarso que decíamos hace un momento, lo cual los volvía anatómicamente aptos para desplazarse a grandes velocidades. ¿Qué tanto lo hacían? Pues no eran el correcaminos para andar todo el tiempo corriendo, ¿verdad? Seguramente solo en determinados momentos para pues tampoco gastar demasiada energía. Perfecto. Bueno, pues ya hablamos sobre su aspecto, sobre su movimiento, y ahora, ¿qué tanto conocemos sobre su comportamiento hoy en día, ¿no? Sobre, por ejemplo, qué tan inteligentes eran, qué tan desarrollados tenían los órganos de los sentidos, en general, ¿qué sabemos hoy en día? Por ejemplo, de T-Rex. ¿Se acuerdan de esa escena de la película en donde el T-Rex ya los está ahí atacando? Y está ahí el paleontólogo con la niña y le dice, si no te mueves, no nos come, ¿no? Lo cual parece increíble porque pues era un gran depredador, y creo que los depredadores, lo primeritito que tienen desarrollado pues es el olfato. ¿Qué podemos saber ahora sobre este gran depredador T-Rex, sobre su comportamiento y sobre sus órganos de los sentidos? ¿René? No, ahí sí no estoy de acuerdo con ellos. Miran, los
órganos de los sentidos, sí se sabe bien cómo eran, cuáles estaban más desarrollados que otros, porque se han descubierto, y eso ya tiene mucho tiempo, endovaciados del cráneo. ¿A qué me refiero? A cuando el organismo muere, el cerebro, como es totalmente un músculo, ¿sí? O un órgano, lo que tú quieras, y es muy suave, se descompone, y queda el hueco. Y se han encontrado algunos que están rotos, algunos cráneos, y tienes ahí el endovaciado del cráneo en una copia en lodo, en otros materiales, de cómo era el cerebro. Y por lo tanto, también puedes tener qué órganos de los sentidos estaban más desarrollados en los dinosaurios. No solo para el T-Rex, del T-Rex se han encontrado varios, y muy, muy, muy padres. Y algunos sí son totalmente naturales, y si no, se hacen moldes artificiales. Se meten por aquí, por la parte posterior, látex, y luego se le da vuelta. Sí, a mí me tocó hacer uno con Mario Dano, que es una de la señora con la que yo estudié, que también hizo varios de estos dinosaurios, ahí se los presumo, y lo que hacíamos era que metes el látex totalmente líquido, le estás dando vuelta así como un pollo asado, se seca, y lo jalas como guante, y luego eso lo llenas con arena, y entonces ya tienes un duplicado de cómo era el envaciado del cráneo, y puedes ver también entonces qué órganos de los sentidos tenía más desarrollado el ejemplar. Y también como buen cazador, sí olía bien, veía muy bien, ¿sí? Y también escuchaba bastante bien. Y hace poco también se encontraron algunas pisadas en donde se ve que tenían ya algún tipo de papilas en la pisada, que es como lo están interpretando. Entonces también sí podías saber si sentían o no. Sí, que es muy difícil, ¿sí te acuerdas? El sentido del tacto, que es el otro. Pero el sentido del gusto sí, ahí sí se los dejo, no creo que se encuentre algo, por lo menos ahorita, para decir si les gustaba o no algo, pero ya de los otros 4 sentidos, sobre todo el último, el del tacto, ya se están encontrando evidencias de que tenían en algunas pisadas cierto tipo de estructuras que sí te permitían sentir algo. Entonces, en pocas palabras, no, niña, córrele, ¿sí? No te quedes ahí, ¿sí? Y ponte abusada. Y algo también que ahorita acabas de decir que es muy padre, Adriana. Muchachos, hay que separar lo que es capacidad craneal, que es el cerebro, el tamaño del cerebro del dinosaurio con respecto al cuerpo, que es muy distinto a inteligencia. Tal vez puedes tener un gran craniezote y un cerebro proporcional a él, o en otros al revés, como dicen, ¿no? Tenías un cerebrote y una cabezota y un cerebrito, pero eso no quiere decir que no era inteligente. Yo creo que el ejemplo más notorio son los estegosaurios, que también salen en la película, que te decían que no, que como era tan chiquito su cerebro, que así del tamaño de una nuez te lo ponían, tenía que tener otro en la cintura, ¿sí? Para poder moverlo de atrás, porque si no, no lo iba a hacer. No, lo que pasa es que tienen que tomar en cuenta una cosa, que no se nos debe olvidar. Si les funcionaba así el cerebro, para moverse, para desarrollarse, para andar por todos lados, así tuvo que ser. Y en cambio, lo que sí se ha visto, y eso me gusta muchísimo también, el último que se ha estudiado, es que todos los depredadores, sobre todo de los velociraptor que dieron lugar a las aves, lo tienen que tener muy desarrollado, porque dieron origen al vuelo. Y tú tienes que tener una capacidad craneal, y sí, ahora sí, una característica que te vuelva más efectivo, por ejemplo, para maniobrar. Imagínate, tú como ave no tienes la capacidad de ver bien hacia abajo, pero aparte aventarte a cierta velocidad y calcular. Yo creo que lo hemos visto nosotros, bueno, a mí sí me ha tocado verlo junto con Richie en la vida real,
pero como biólogos yo creo que tenemos tenido oportunidad de cuando un ave va a cazar a un conejo o a otra presa, si este se mueve para allá, el ave luego le gira. ¿Sí? También, mientras más pequeña el ave, mejor, ¿eh? Si un ave grande, pues no te caza eso, ¿no? No puede hacer este tipo de maniobras. Entonces, ¿a qué me refiero? Tienes que tener muy buena visión y el órgano de los sentidos para poder que si algo se te mueve, tú también sigas ese flujo, porque si entonces no lo haces. Y entonces te digo, todo viene en conjunto. Entonces, aquí sí es como el cuento, ¿no? Tienes que tener buenos ojos, sí. Ahí sí, para que ellos tenían los depredadores esa cabeza de cisne que dice Richie, porque ellos veían binocularmente, como nosotros. Hay otros dinosaurios, como los picos de pato, que no, eso lo hacen como los loros, que te ven así, de lado, ¿te acuerdas? Entonces, dependiendo del dinosaurio, son las características y órganos de los sentidos, que uno de ellos tendría que estar más desarrollados que los otros. Perfecto. Bueno, y otro tema importante es la inteligencia, ¿no? Que no sé si se acuerdan también esta escena de la película, en donde están ahí cerca de la jaula donde tienen a los velociraptores y le dicen ahí al que los está cuidando, ¿no? Y qué tan inteligentes son, y él les dice, pues son muy inteligentes, de hecho son 3 hembras y una se convirtió en la alfa, ¿no? Y pues hasta muerden ahí ¿cómo se llama? La reja esta, que está electrificada, pero nunca muerden el mismo punto porque son extremadamente inteligentes. Richie, ¿qué se sabe sobre esto de la inteligencia? Pues siempre, va a ser un tema polémico siempre, ¿no? Porque nosotros también tendemos mucho a interpretar la inteligencia desde el punto de vista antropocéntrico. ¿Qué quiere decir eso? O incluso desde el punto de vista de los mamíferos, ¿no? Que pensamos en que casi la inteligencia animal tiene que ser como la nuestra, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? En ese sentido no podríamos hablar casi de que hay animales poco listos o algo así como que muy a la usanza de nosotros los humanos, porque digamos que todos los animales de alguna u otra forma tienen la inteligencia necesaria para resolver problemas, ¿de acuerdo? Incluso hay animales que seguramente muchos en la audiencia no lo sabían, pero incluso hay animales que no tienen realmente un sistema nervioso tan desarrollado como tal cerebro como el que nosotros tenemos, ¿no? O dejan a los animales organismos incluso, ¿no? Que entonces pues casi no tienen ni siquiera cerebro. Entonces lo que se ha visto, lo que más se estudia en ese caso ya formalmente es, como lo dice ahorita el maestro René, ¿no? La cuestión de lo que le llamamos la paleoneurología, más bien se enfocan no tanto en ver qué dinosaurio era más inteligente que otro, sino como que se enfocan más en ver pues, precisamente las capacidades que pudieron haber tenido con base en los sentidos, ¿no? Que pudieron haber tenido. Sí se han hecho algunos índices, le llaman de encefalización, en donde te dicen qué tan grande o qué tan grande estaría la parte, digamos, del encéfalo, que también incluía el cerebro, con respecto al tamaño del animal. Y la verdad es que la mayoría de esos índices son extremadamente bajos, porque pues piensen, por ejemplo, en un dinosaurio de cuello largo como Brachiosaurus, pues su cerebro como tal realmente pues sería más o menos como del tamaño de su puño. Para un animal de ese tamaño pues es diminuto, ¿no? Ojo, eso no quiere decir que los animales fueran más inteligentes o no como tal, solamente te está dando una medida, digamos, de esa parte. Sabemos en la actualidad que hay animales que pueden aprender, que pueden desarrollar incluso ciertas habilidades. Tenemos por ahí una frase que luego dicen cerebro de pájaro, ¿no? Así como despectivamente, porque pues, sí, el cerebro de los pájaros es bastante pequeño, pero está muy desarrollado para su tamaño. Y se ha visto, por ejemplo, que aves como los cuervos o por ahí algunas otras pueden incluso aprender y recuerdan cómo resolver algunos problemas. Lo que vemos en la película de Parque Jurásico, una vez yo vi una declaración de un paleontólogo que se llama Thomas Holz, que dijo, si interpretamos la inteligencia más o menos así en los términos que popularmente los vemos, quizá pudiéramos pensar que los velociraptores fueran, entre comillas, más inteligentes que un cocodrilo, pero no más que un ave actual, probablemente, ¿no? Por estas cuestiones del desarrollo del cerebro y demás. Es decir, los dinosaurios seguramente, o más bien, obviamente sí tenían la inteligencia necesaria para estar en sus ambientes, pero ya que nos pongan esto de que eran más inteligentes
que los mamíferos o que podían abrir puertas y que aprendían y que se acordaban como en la escena inicial en donde se acuerdan del cazador porque la hembra lo ve y luego lo recuerda, eso quizá ya es muy especulativo, ¿no? En ese sentido, lo que más vemos o lo que sería más formal sería ver las capacidades en cuanto a sentidos y demás con base en lo que nosotros vemos en los encéfalos, por si tal óvulo está más desarrollado y nos indica mejor visión, por si tal óvulo nos indica quizá mejor coordinación, por si nos indica mejor oído. Todo eso es lo que más bien esperaríamos encontrar antes que andar pensando que se había dinosaurios que podían aprender a abrir puertas, ¿no? Claro, y cabe resaltar que mucha de esta información del endocráneo ahora también se saca con las fabulosísimas tomografías, ¿no? Meten ya los cráneos a estos tomógrafos, los tomógrafos hacen ya maravillas y en una computadora tú puedes tener el modelo en tercera dimensión de lo que ves por fuera, pero de lo que pudo haber adentro, que son tejidos blandos que en la vida quedarían en el registro fósil, ¿no? Claro. Entonces ya también es una maravilla porque los puedes estudiar en tercera dimensión y puedes ver estos lóbulos, ¿no? Cuáles estaban más desarrollados que otros, y eso también está revolucionando esta parte que todavía hay mucho que contar sobre la inteligencia justamente de los dinosaurios. Y que son, como, ¿no? como dice la doctora, técnicas no invasivas, ¿no? En realidad no tienes que destruir el fósil para poder analizar. No, es una maravilla, la verdad. Y bueno, otro tema polémico también de los dinosaurios, ¿no? Y que aquí también justamente lo retomaron muy bien en Jurassic Park, fue su metabolismo. Si estos organismos eran endotérmicos o eran ectotérmicos, que hoy en día seguimos, yo creo, en la misma discusión. ¿Qué tanto se ha avanzado justamente en las investigaciones sobre el metabolismo que tenían estos dinosaurios? Bueno, ante todo, hay que acordarnos de que el metabolismo es precisamente el aprovechamiento del alimento para que se nutra el organismo. Y junto con pegado va su forma de crecimiento, su tasa de crecimiento. Ya se han hecho estudios, ya bastantes, y documentan muy bien que antes se pensaba que solo existían en los árboles, ¿se acuerdan? Lo cortabas. Dices, es que este árbol tenía tantos años. Aquí con los dinosaurios ya se sabe también cuánto crecían y sobre todo la tasa. La tasa era muy rápido. Nacían y así, una recta, llegaban a cierto tamaño y luego como que ahí se detenían, ya no podían crecer a la misma velocidad que lo hicieron al principio. Y eso se ve mucho en aves, también. La otra es de que ya nos hemos olvidado de ciertos tecnicismos como de sangre caliente, sangre fría. Ya más bien se usa ahora endotermo, que la puedes controlar, ectotermo, que dependas de una fuente calórica externa. Y eso se lo dijo Richie porque le gusta mucho. Ya hay, ahora quienes te dicen mesodermo, es que, ¿qué es eso, no? Pero ¿sabes qué es padre? Que se ha documentado, Adriana, que organismos que aún no alcanzan su tamaño máximo, sexualmente ya son maduros. Sí. Neotenia. Sí, y eso tal vez, ¿sabes cómo se ve? También, precisamente porque cuando hacen los cortes, han encontrado ciertas proteínas que caracterizan precisamente cuando se adquiere la madurez sexual. Y eso va otra vez de la mano de lo que tú acabas de mencionar. Claro que va a cambiar mucho si se hiciera otra película, que ese es el tema de nuestra plática, pero ¿por qué? Porque se van a juntar varias cosas. Uno, los nuevos descubrimientos que se están dando. Y dos, todas las grandes tecnologías que se han desarrollado. Ahorita que decías del tomógrafo, cuando nosotros, me tocó con Richie y el maestro Ángel, hacer una tomografía de un hueso que estábamos estudiando, no, hombre, íbamos a medicina y no, pues aquí nos van a echar a perder el tomógrafo, no, un relajo, ¿no? Y ahora, ya vas a cualquier laboratorio, ¿cómo no? Aquí está su cita, páguele y ¿a poco ya con eso lo va a hacer, con ese chiquito? Sí. Pues gracias, ¿eh? Entonces, imagínate de una maquinota así del tamaño del mundo a una como una aspiradora de ese tamaño. Entonces, por eso es que sí cambiaría mucho la película, pero
basado en los descubrimientos y en el desarrollo de nuevas técnicas y aparatos que te permitan hacerlo. Exacto. Richie, ¿qué sabemos sobre su metabolismo? ¿Qué ha cambiado? Uy, pues como bien lo dijo usted, doctora, pues sí, es un tema muy polémico. En realidad se ha visto que hay muchas líneas de evidencia para tan solo intentar determinar qué tipo de metabolismo pudieron haber tenido. Y aquí incluso hay que decir que la terminología es un tanto complicada y a veces nos cuesta un poquito de trabajo entenderla. Y a veces hasta pareciera que los mismos paleontólogos no la hemos entendido del todo. Porque una cosa es, por ejemplo, lo que mencionaban de ser endotermo o ectotérmico. Esto del metabolismo básicamente son las reacciones que nosotros vemos en nuestras células. Y algunos animales pueden, como nosotros los mamíferos, podemos desprender calor mediante esas reacciones y así el cuerpo se mantiene a una temperatura, ¿no? Bueno, se mantiene cálido, por así decirlo. En cambio, otros animales, como los reptiles, típicamente no liberan tanto calor y dependen para obtener su calor corporal de una fuente externa, ¿no? Eso es lo de ser ectotérmico, pero otra terminología se refiere a si podemos regular esa temperatura o no, y eso es lo que llamamos homeotermo, o poiquilotermo. Homeotermo es como nosotros, que nos mantenemos constante nuestra temperatura, aunque la del ambiente varíe, o el poiquilotermo es que fluctúa, ¿no? con el ambiente. Sería más correcto decir un homeotermo endotérmico o un ectotermo poiquilotermo. Sé que suena muy raro, pero eso es lo correcto, no nada más decir si es de sangre fría o sangre caliente como antes, ¿no? Y también se han propuesto otras cosas, como decía el maestro René, ¿no? Hace unos años se propuso una terminología un poco extraña que decía que era la mesotermia, aunque es un tipo de una propuesta que sí ha tenido muchas críticas al respecto por el manejo de los datos, como se ha dado como tal, y si de verdad existe un estado de metabolismo llamado mesotermia. Más allá de la terminología, se ha centrado mucho la idea del metabolismo en decir sobre todo si eran endo o ectotérmicos, ¿no? Y hay muchos recursos, tanto el tipo de postura que ellos tenían, si nos indica si pudieron haber sido endo, ectotermo, las zonas del planeta donde vivían, porque hay algunos que mencionan que el que hayan vivido en algunos dinosaurios en zonas frías para su momento, pues quizá indicaría cierta endotermia, etcétera, hay muchas, ¿no? Pero la que se ha utilizado típicamente ha sido lo que decía el maestro René hace un momento del crecimiento, y estas, porque hay un supuesto en la fisiología animal que dice que el crecimiento está relacionado con el metabolismo, y típicamente se ha visto que o se ha pensado que, por ejemplo, algunos animales de crecimiento relativamente rápido son endotérmicos, un metabolismo rápido o más elevado, y los animales que crecen un poco más lentos serían ectotérmicos, como algunos reptiles que crecen bastante más lento que nosotros los mamíferos. Pero esto a manera general de grupos, como yo lo acabo de decir, pero cuando se hacen gráficas específicas de incluso especies determinadas de mamíferos, reptiles, aves y de muchos tipos de animales, nos damos cuenta que a veces como que no queda clara la distinción. Algunos que típicamente deberían ser endotérmicos se parecen un poco al crecimiento de los endo, de los ecto, casi así como que mezclas raras. Algunos sí están claramente separados y otros no tanto. Entonces eso ha hecho dudar a los paleontólogos si de verdad se puede utilizar el crecimiento que se ve en los dinosaurios, que era relativamente rápido, para determinar eso. Y la verdad es que hasta ahora no está resuelto del todo el metabolismo de los dinosaurios como tal. Y también hay autores que yo coincido mucho con esa conclusión, que dicen que es difícil pensar que todos los dinosaurios, todos, absolutamente todos, tuvieran el mismo tipo de metabolismo. Es decir, ¿de verdad los primeros dinosaurios tenían el mismo metabolismo que dinosaurios de cuello largo gigantes, o que Archaeopteryx, o que dinosaurios medianos como el Velociraptor? Todos absolutamente, dicen por ahí que todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Entonces, ¿será cierto esto con los dinosaurios? Es posible que también, así como lo vemos en la actualidad, hubiesen tenido ciertas variaciones al respecto. Entonces, no hay que pensar que quizá todos los dinosaurios hubiesen tenido el mismo tipo de metabolismo desde su origen hasta en el Triásico tardío hasta su extinción, hablando de los dinosaurios no avianos, ¿no? Entonces, conclusión, pues no la hay. Todavía no está determinada así exactamente el metabolismo, aunque hay varias maneras de que se ha podido o se ha intentado determinar, y hasta ahora no hay un consenso de que todos hayan tenido el mismo metabolismo como tal. Y la otra, Adriana, que también hay una propuesta de que
aún en el mismo individuo, cuando era joven tenía un tipo de metabolismo y cuando se desarrollaba iba cambiando, y eso también es muy padre. Esa es una propuesta. Yo estaría también de acuerdo en que mejor eso te podía presentar. También hay organismos que cambian cuando son jóvenes, tienen dientes y son carnívoros. Cuando son adultos, pierden los dientes y se convierten en omnívoros. Órale. O hasta como dicen ahora, en fitófagos. Sí, porque no tienen los dientes. Eso que dice el maestro del cambio de metabolismo se ha propuesto para los saurópodos. Dicen que tal vez cuando eran pequeños tenían cierto metabolismo más elevado que les permitía quizá crecer un poco más rápido, porque animales como los saurópodos crecían relativamente rápido. Animales así que nacían del tamaño de un huevo un poco más pequeño que un balón de fútbol, a ser animales de decenas de metros de longitud, crecían rápido. Entonces, algunos han pensado que quizá tenían cierto metabolismo al principio y luego quizá bajaba cuando ya eran animales muy grandes. Eso también es posible. Y lo de el cambio de alimentación, eso se documentó con el Wanlong, el tiranosaurio más antiguo del mundo, el que tuve la oportunidad de estar cuando se descubrió allá en China, y es que en el bloque de la muerte que descubrimos hay 2 ejemplares, uno juvenil que tiene dientes, el otro adulto y no los tiene. Wow. No, pues sí, realmente este es un tema súper polémico y en el que se sigue investigando todavía un montón porque pues todavía no tenemos muy claro cómo fue y cómo sucedió durante justamente el Mesozoico con estos grandes animales. Bueno, otra cosa, otro tema que también súper novedoso que trajo la película en los 90s y que hoy en día sigue siendo un tema de discusión es cómo ha avanzado esto de la clonación, porque si bien recuerdan la película se basa en el hecho de que encuentran restos de sangre de dinosaurios en un mosquito, ¿no? Que además quedó fosilizado en una pieza de ámbar. Ciertamente, por los procesos de fosilización, esto no sería posible porque se ha visto que lo que queda en ámbar, pues queda como un tipo de fosilización que conocemos como una compresión carbonosa, es decir, una película de carbón en donde no veríamos ahí sangre alguna, ¿no? Pero bueno, fue una buena idea, me parece una muy buena idea para sacar esto de la clonación. Pero ¿cómo se ha avanzado en esto justamente de la clonación y qué tan polémico sigue siendo el tema hoy en día? Bueno, más bien aquí acabas de mencionar algo que tuvo el libro, la película lo tiene, que por eso fue un éxito, que pone e integra Michael Crichton en su libro de 3 cosas muy importantes en ese entonces en la ciencia: la clonación, los descubrimientos de dinosaurios y la teoría del caos en física. La teoría del caos es padrísima, que te dice que tú no puedes predecir movimientos de una manera segura. Y te ponen un ejemplo muy padre, ¿no? De que si tú, por ejemplo, pones un objeto redondo en un palito, ¿sí? Vas para acá, para acá, para acá, para allá, para todos lados, ¿no? Sí, o con un péndulo, ¿te acuerdas? El péndulo, ¿sí? Nunca se va a ir a la misma velocidad, ni va a formarte la misma figura. Eso es la teoría del caos. Por eso invitan presentemente al físico matemático, ¿no? Para que vayan a dar su opinión. Luego de la clonación, pues es eso que también se puso muy de boga, que utiliza una amplia variedad de mecanismos, ¿no? Es la reproducción, ¿sí? O la copia, tal cual, de otro organismo. Eso sería la clonación. En formas vivas de animales es muy difícil porque es muy complejo. En plantas es bien fácil, ¿sí? Agárrate un pedazo de caña, pártelo, vuélvelo a poner y ahí te salen las cañitas, ¿no? Los animales es totalmente complejo, no se puede, ya se ha demostrado, y como bien dices tú, ¿no? No se ha encontrado ADN, y si alguien dice que lo ha descubierto, son trazas que no te permiten con eso que lo pongas en un organismo. En ese entonces ya se pusieron ranas, que porque eran muy sencillas. Ahí viene otra vez, yo lo que cambiaría de la película es no agarro ranas, agarro aves. Sí, porque precisamente ya lo hemos dicho aquí, que las aves son los que dieron
son descendientes de los dinosaurios, entonces agarraría aves. Sí, también lo que yo siempre les digo a los niños cuando van a nuestras pláticas, porque hay unos que sí son bien, y que no, yo voy a estudiar para paleontólogo para poder reproducir dinosaurios. No, miren, los dinosaurios ya tuvieron su época, su momento. Qué padre que estamos hablando de esto. Ya, déjenlos vivir. Mejor si quieren investigar algo que sea para beneficio precisamente de los seres humanos, pero con algo bien importante, cuidando el ambiente. Si no cuidamos el ambiente, vamos a tener problemas. Y si quieren hacer precisamente estudios porque les llama la atención lo que pone la película, eso también es muy padre. Yo siempre lo he dicho, los dinosaurios son el mejor vehículo para introducir a los niños a ciencia, a leer. Si después no te dedicas a esto, como me pasó con mi sobrina nieta, que primero era la fan número 1 y ahora ya creo que ya quiere estudiar música, no es cierto. No importa, ¿sí? Lo que importa es que sean los dinosaurios lo que te permiten precisamente estas preguntas que tú nos estás haciendo de ¿se puede? No se puede. Y la otra, lean mucho. No se casen con una sola idea. Ya les hemos mencionado el maestro y yo, varios autores. Entonces, es lo que deben de hacer, leer, no casarse con una sola idea. Entonces, eso de la clonación, digo, en su momento se dio, se tienen muchos problemas, se tuvieron muchos problemas. Si se quieren hacer ese tipo de experimentos, pues también ahí entra una cosa que se llama ética, bioética, que se está dando mucho en la facultad, ¿te acuerdan? Si ya no puedes tampoco poner en estrés o usar animales, porque el animal también tiene un tipo de comportamiento y sufre. Cierto. Entonces tenías que ver todo eso, ¿sí? Y se ha avanzado en la clonación, sí, pero también acuérdense, ¿para qué? Para beneficio de los humanos. También hay que verlo, sí, porque somos precisamente los que movemos de esta manera al mundo. Pero si no cuidamos al mundo, vamos a tener problemas. Muy bien. Richie, ¿cómo se ha avanzado en la clonación y qué hasta dónde hemos llegado hoy en día y qué planes hay a futuro? Pues desde hace, básicamente con la influencia de obras que no son después de todo tan ficción como Parque Jurásico, ¿no? Que propone este tipo de cosas, sí hubo gente, ¿no? Que se ha dedicado, o ha habido gente que se ha dedicado a indagar acerca de si es factible o no el clonar dinosaurios, ¿no? Hasta ahora, y eso sí hay que aclararlo tangentemente, pues hasta ahora no se ha hecho, ¿no? No se ha logrado por la simple y sencilla razón de que aun si nosotros tuviéramos material genético recuperado de fósiles, tendría que estar muy fragmentado y ciertamente dañado, ¿no? En realidad no pareciera factible que encontráramos así como que un material prístino para utilizarlo en este tipo de experimentos de clonación. Sobre si se ha encontrado o no ADN, que eso es una cosa si está en buen estado y otra cosa si de verdad se ha encontrado, parece que sí hay posible evidencia de material genético en algunos fósiles de dinosaurios, pero como lo dice el maestro René, pues solamente en cantidades muy pequeñas y tampoco es así como para que digas, ay, de aquí saco el T-Rex, ¿no? En realidad no, parece ser que hay algunos fósiles que pudiesen contener ciertas cantidades de lo que llaman material genético endógeno, que no es por contaminación de otros organismos como las bacterias o a lo mejor hasta también una contaminación del investigador que ahí está viendo, pero bueno, en ese sentido no es realmente tan factible que se puede utilizar. Con otros animales sí se ha intentado y se ha indagado mucho en hacerlo, incluso con animales actuales se ha visto la posibilidad de hacerlo. Ahí cabe también mencionar qué tan bien conservadas están las muestras de donde se han intentado sacar estos materiales genéticos. Se habla, por ejemplo, de intentar clonar a los mamuts que están conservados en el material llamado permafrost, allá en la tundra siberiana y demás. Lo que se llegó a hacer hace unos años, no tiene mucho realmente que se mencionó esto, fue que sí obtuvieron material de unas células que básicamente implantaron en unas células de ratón, en unas células que son precursoras de lo que después van a ser los óvulos femeninos, ¿no?
Y aunque se dieron cuenta que sí había ciertas reacciones de la célula, no se logró siquiera llegar a divisiones celulares o demás, lo que no nos habla realmente de una célula realmente funcional, y eso como que echa un poquito para abajo el pensar, ay, sí se va a clonar, ay, no se pudo. Entonces, eso por una parte. E incluso se ha llegado a tratar de hacer eso con el obtener lo que llaman embriones clónicos. Esto suena como muy de Star Wars, pero es obtener embriones con material genético de otras especies que ya estén extintas. Por ejemplo, hay una cabra que vivía entre la frontera de España, y se intentó clonar hace unos años con varias hembras de una especie parecida, y realmente se hicieron varios ensayos, decenas de ellos, y realmente ninguno de los embriones fue viable, y el único que sí logró salir, yo siempre digo esto a manera de broma, pero pareciera que hasta la vida tiene su seguro antipiratería, porque el único que sí nació murió como a los 20 minutos porque tenía un tumor en el pulmón, o sea, no era viable tampoco. Entonces, no es nada más decir tengo el material y ya, tengo la hembra ya, sale mi dinosaurio ya, o sale lo que sea que obtenga ya, sino que también pensar en si estas cuestiones que nosotros hacemos en lo que llamamos condiciones in vitro son tan buenas como para simular las condiciones naturales y que vaya a ser viable lo que obtenemos, que aún incluso, que ha sido difícil incluso con especies actuales, ¿no? Eso hay que decirlo. Ahora imagínense con las fósiles. Otra cuestión también después de eso es decir, bueno, con clonar 1, 2 o 3 ejemplares, ¿ya tengo a la especie otra vez? O sea, si yo, por ejemplo, clonara un T-Rex, ¿ya cloné otra vez a la especie de regreso? Pues no, necesitaríamos una población completa. ¿Dónde vas a poner esos animales? ¿Con qué los vas a alimentar? Las condiciones ecológicas son las mismas que en donde él vivía. ¿Va a estar expuesto a los mismos agentes patógenos? Ahora con esto de la pandemia nos salen muchas dudas, ¿no? Si pusiéramos a un animal extinto en las condiciones actuales, ¿lo afectarían más gravemente los patógenos actuales? ¿Qué pasaría ahí, no? Es decir, hay muchas condiciones, así como que pensar que también entran en esto de la bioética, que es más o menos esta escena, ¿no? Cuando están cenando ahí, que yo cuando era niño se me hacía algo aburrida porque no la entendía, y ahora que ya la veo, pues es como que lo más rescatable que tiene también la película, ¿no? El decir, ¿para qué traer especies que ya tuvieron, como bien dijo el maestro René, su momento, solamente casi para el deleite o para otras cuestiones más humanas? Pues como que tampoco es factible, ¿no? Entonces, pues sí se ha avanzado la clonación, no se ha logrado, bueno, en principio tampoco se ha intentado así como que tal, vamos a clonar a un dinosaurio, ¿no? Pero pues es difícil pensar que se lograra como tal por otros ejemplos, incluso con fauna más reciente o fauna actual. Y lo que sí se ha intentado hacer es que no es netamente clonación, pero es como si recreáramos las condiciones de animales extintos con base en características casi relictuales que todavía tuvieran algunos animales. El doctor Jack Horner ha intentado hacer eso, que yo los invito a que revisen una publicación que incluso está presente en GeoExplora, en donde el doctor Jack Horner habla de eso, y es casi prender los switch de algunas características que las aves ya no tienen en la actualidad, pero que sus ancestros tuvieron, como dientes, cola con hueso, etcétera, ¿no? Y en algunos casos, algunos criadores, como lo hacen los veterinarios expertos en la crianza, han hecho que, por ejemplo, por entrecruzar algunos animales con características similares a otros que ya se extinguieron, de alguna forma, entre comillas, han recreado algunos en su aspecto externo. Lo han hecho, por ejemplo, con caballos, se intentó alguna vez con bóvidos y demás. En ese caso no estás clonando el animal extinto, pero estás recreando uno que se le parezca mucho. Eso también se ha hecho, aunque pues, con dinosaurios eso no lo podemos hacer. Además, la otra, hay que recordar que la clonación es una reproducción asexual, ¿sí? Eso que también hay que tomarlo en cuenta. En cambio, para tú tener dinosaurios como lo están poniendo ahí, necesitarías una pareja. Que bueno, si uno no se puede o no hemos podido, pues dos ya ni se hable, ¿no? Como dice Richie, o sea, traer una especie de vuelta, pues tendría que ser una población, ¿no? Para que hablemos de una especie. Y bueno, también esto de, pues, ¿para qué traerlos a un ambiente en donde ya no es su ambiente? Me acuerdo que una vez Ricardo me dijo algo que me sorprendió mucho y tiene razón. Ni siquiera las concentraciones de oxígeno son las mismas del Mesozoico a las de actualmente, ni las temperaturas, ni las plantas, ni nada. Ha variado mucho. No, y yo sé que lo que se ha hecho, y a mí me gustan los animatronics, ya he visto los últimos, le están quedando re bien a los japoneses, o lo que se llama también
recrearlos por medio de rayos, ¿te acuerdas? Y ya lo ves ahí enfrente de ti. Eso sale mucho más barato. Bueno, Claro, barato, relativamente, ¿no? interesante. Muy ¿Has bien. visto, no? Sí, Ay, no, sí, eso sí me va a comer, ¿no? Y ya con eso ya la hiciste. Y eso me acuerdo mucho porque, bueno, yo colaboré también con los que hacen los dinosaurios robots. Los que hicieron en Estados Unidos, los primeros, no tuvieron éxito. ¿Sabes por qué, Adri? Porque no tienen lo que el de la película tuvo. La primera transparencia que nos enseñaste. Y eso lo vimos aquí en México. Un niño dice, no, son monos, no respira. Ah, entonces el ingeniero Martínez, el que los hizo aquí en México, fue lo primero que se preocupó. Ponerles un pistón en la panza para que hiciera lo mismo que en Parque Jurásico. Porque si no, los niños no te iban a creer que era un organismo vivo. ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues ya a manera de conclusión, a mí me gustaría decir que, bueno, Jurassic Park para su tiempo tuvo grandes aciertos. Ah, sí. Creo que retomó temas que fueron muy importantes, como estos que vimos del metabolismo y de la clonación, que hoy en día siguen siendo vigentes. Y además de tener estos temas, ¿no? Pues se hicieron también, la película se hizo también siguiendo los avances que en esa época había de la ciencia, ¿no? Y también otro acierto muy grande de la película es que pues tomó asesores que eran paleontólogos, ¿no? Como los que ya decíamos. Y bueno, esta foto que puse aquí es justamente de detrás de cámaras de Jurassic Park, donde Jack Horner dice, bueno, pues sí, a mí me tocó asesorarlos porque sí, de repente tenían ideas como raras de los dinosaurios, ¿no? En la escena, por ejemplo, de los Velociraptors, es esta donde está el niño en la cocina, cuando le presentaron como animación que se hizo para ver si así se hacía la escena, pues a los Velociraptors les sale una lengüota, ¿no? Y cuando se lo presentaron a Jack Horner dijo, ¿de quién fue esta brillantísima idea, no? Y así de los de mía, ¿no? No, pues no podían hacer eso, tratamos de que los dinosaurios se vean aquí como aves, ¿no? Entonces ya tenía avances que incluso eran novedosos para ese momento y que se esforzaron porque se vieran reflejados en la película, y la verdad es que yo son de las cosas que admiro mucho de la parte de hacer esta película. Como conclusión, ¿qué quisiera reportar, chicos? No, eso que acabas de mencionar, Adriana, que se asesoraron. Se permitieron licencias, claro, es película, si no, pues no iban a vender, ¿no? En el sentido de, pues es un espectáculo, lo trataron de hacer lo mejor posible y disfrútenlo, en serio, ahorita terminando de la plática, vayan a verla otra vez, pues, primero vayan por las palomitas, ¿sí? El agua de limón y todo lo demás, sí, pero disfrútenla. No traten de sacarle lo malo. Todas las películas tienen algo de malo. Yo una vez fui a ver la de Cubadis, cualquiera que ustedes vean, ¿sí? Y hayan leído el libro primero, hasta la del Señor de los Anillos, la que ustedes deseen. No, eso no estaba en la película. Ah, no, ese no iba así, ¿eh? Ah, no, ese no lo dijeron. Las películas, así como vamos a meter hasta en 9 horas que duran las del Señor de los Anillos, todo lo que está en el libro. Y entonces mejor, mi conclusión es, qué padre que se hizo la película, se obtiene mucho de ella, se pueden sacar muchas cosas padres. Lo mejor es que regresó otra vez el interés del público a los dinosaurios. Yo estuve también con un amigo que es el de National Geographic, de los directivos, y me decía, oye, tú sabes que cuando vea no se venden muchos ejemplares de la película que hacemos. Sí, ponemos o mayas o dinosaurios. Ya con eso te digo todo. Richie, como conclusión. Uy, sinceramente yo esperaría que ya no volvieran a hacer una nueva versión de Jurassic Park en algún momento, así el remake o lo que luego le llaman pues sí, el volver a hacerlas. Yo preferiría que se quedara así con lo que nos enseñó respecto a lo que se supuso en esas épocas también, para más bien que para mal, creo yo, marcó un hito.
Y bueno, independientemente de eso, pues ojalá que si lo llegaran a intentar en algún momento, pues que precisamente denotara, ¿no? El conocimiento o parte del conocimiento que ahora se tiene respecto a lo paleontológico. Yo sí destaco mucho que independientemente de que haya gente que no le gusta porque casi desprestigió la imagen paleontológica de los dinosaurios, lo que quiera, bueno, pues muy respetable su opinión, pero yo sí rescato Parque Jurásico como algo que en muchos sentidos rompió moldes, rompió esquemas, tanto de cómo hacer las películas en cuanto a los efectos, como en cómo meter algunos temas difíciles, como yo le decía al maestro René, en cuanto a lo científico relacionado con la teoría del caos, con la clonación y todo este tipo de cosas, y que también mucho de lo que salió ahí incluso inspiró a muchos paleontólogos para hacerse cuestionamientos tipo, ¿Tyrannosaurus podría correr? ¿Qué pasaría? En realidad sí podría Velociraptor así empañar el vidrio de la ventana de la cocina, sí serían tan inteligentes como los vemos, ese tipo de cosas, pues mucho de eso también salió de ahí, ¿no? Y seguramente también inspiró a muchos a tomar el camino de la paleontología y de la ciencia en general. Entonces eso es con lo que yo me quedo, ¿no? Como película es bastante buena y me parece que también en su momento e incluso hoy un tanto inspiradora para muchos. Yo me incluyo. Los niños ya no quieren ser bomberos, ahora quieren ser paleontólogos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por vernos a través de la página de GeoExplora. Los invitamos a nuestras diferentes actividades que tenemos, pues con un enfoque en paleontología, ¿no? Hecho por paleontólogos y por geólogos. Y bueno, esperamos que les haya gustado esta plática. Tenemos para ustedes también agendada ya una plática para todas las preguntas que hicieron. Vamos a darle respuesta a esas preguntas que hicieron en Jurassic Park 2021. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, Chao. gracias.